Conducen el programa Héctor Sosa Llenaro y Diego Sosa. Bueno, estamos en el segundo bloque de Hora Clave. Vamos a continuar con nuestros comentarios. Hoy tenemos, como estábamos diciendo, una agenda apretada de eventos. Y bueno, vamos a continuar. Un tema que no faltó, o sea, que no es que no faltó, ocurrió cuando no estábamos en el programa. Fue la semana pasada. Fue un caso muy sonado del diputado Rubén Rubín, del Partido Encuentro Nacional, que realizó unas declaraciones bastante subida de tono a nivel internacional, porque acá hay que separar las cosas, ¿verdad? No hay que ser tampoco amarillista ni sensacionalista. Lo que pasó fue, para refrescar la memoria de la audiencia, fue que se realizó una reunión de la Comisión de Presupuesto, ¿verdad? En el marco de la bicameral de presupuesto, se le convocó al ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa expuso su presupuesto, ¿verdad? No se olviden que estamos en la época donde los ministros son convocados y van defendiendo los presupuestos, los proyectos que ellos presentan, y ahí se empieza a estudiar objeto de gasto por objeto de gasto. Y bueno, el diputado Rubén Rubín se había reunido preliminarmente antes de la sesión en su despacho con el ministro de Defensa, y él comentó que justamente desarrollaron conversaciones de seguridad, ¿verdad? Que tenía que ver con temas de seguridad, donde ahí el ministro de Defensa les puso con mayor detalle las deficiencias de lo que son las Fuerzas Armadas y lo que se necesita para mejorar en materia de equipamiento, recursos humanos, preparación y demás. Entonces esa conversación el diputado Rubín traspola a la bicameral y le empieza a decir, bueno, sí, realmente, ministro, hace falta esto, tenemos que invertir en esto. Y lo que pasó antes de que intervenga Rubén Rubín, Celeste Amarilla estaba hablando. Y Celeste Amarilla dijo, miren que, por eso es que hay que saber entender hilar lo que ocurrió ahí. Celeste Amarilla dijo, con este presupuesto yo no me voy a ninguna guerra, dijo, ¿verdad? Yo no voy a pelear por Paraguay por este presupuesto, les aviso bien, porque con esto no podemos financiar nada, no tenemos nada para nuestras Fuerzas Armadas. Sin decir a ningún otro país. Ella hablaba en general, en el caso de una hipótesis de guerra con cualquier país, ¿verdad? Ella dijo, yo no voy a la guerra por Paraguay, dijo, ¿verdad? Entre paréntesis, nuestra senadora, ¿verdad? Entonces, agarra y le toca a Rubén Rubín pide la palabra, hace uso de palabra, y ahí dice, en alusión a lo que dijo Celeste, dijo él, yo sí iría a la guerra por mi país, dijo, yo sí voy a sacrificarme por mi país, y es más, dijo, y ahí empezó a desarrollar, de acuerdo a la reunión que tuve con el ministro, es necesario este tipo de cosas. Y acá es donde queremos analizar lo que es ya en clave diplomática y en clave de relaciones exteriores, el alcance de las palabras de las autoridades. En este caso él es un diputado. ¿Y qué dijo? Y ahí es donde hay una extralimitación, y cuando uno generalmente en el ámbito político dice algo, son indirectas, que ahí vamos a ver con relación a otros países para que se entienda. Rubén Rubín dijo que Paraguay debería tener misiles y que estén colocados estratégicamente en capitales, en objetivos importantes de Latinoamérica. O sea, no solo que llegue y que estén ubicados para poder dar a blancos estratégicos de Latinoamérica, dijo, ¿verdad? Y empezó a desarrollar eso, y bueno, obviamente, y dijo, acá tenemos el caso con Argentina, de que tenemos que, para tener nuestros intereses, tenemos que defender primero nuestros intereses, y él dijo, para tener escuelas, para tener aulas, ¿de qué nos sirve los edificios si no tenemos los elementos para defender eso? ¿Qué pasó? Evidentemente, él no habló de Argentina, de que quería una guerra con Argentina, eso jamás dijo, ¿verdad? Pero uno tiene que tener en cuenta, cuando uno ostenta un cargo, en este caso de diputado, de senador, las palabras de uno resuenan en la eternidad, como diría la película El Gladiador, ¿verdad? Y en otros países, un diputado, un senador, cuando habla, es un peso, que es una indirecta que le está dando a otro país. O sea, no es una conversación que cae en saco roto. Vemos lo que hace siempre, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, constantemente lanza indirecta. Cuidado, porque nosotros vamos a desencadenar el Armagedón nuclear, te dice. O sea, y ahí que te está diciendo él,
ojo con la bicicleta, seguimos así, yo en serio voy a accionar. Hay mensajes que los políticos hay mensajes en serio que el envían. Presidente no puede decir, claro. pero dice a través de un senador, de un diputado, y eso pasa en todas las naciones, Sí. en todas las potencias. Están las famosas indirectas que el presidente no puede decir, porque obviamente uno ya está escalando a un nivel muy alto, pero sí pueden decir senadores, diputados, para mandar un mensaje, que es la famosa frase, a buen entendedor, pocas palabras. Claro. Entonces, ¿qué es lo que en este caso uno tiene que tener en cuenta? Que a nuestro país, a nuestros políticos, les falta lo que es esa asesoría política y ese timing político. Uno está en un momento, en un impasse, para hablar diplomáticamente, en un impasse con Argentina. Evidentemente no es para ir a la guerra por una cuestión de peaje, pero sí para eso uno arbitra mecanismos en el ámbito de las relaciones internacionales y empieza el arte de la palabra, de la dialéctica, de la persuasión, ¿verdad? Uno no puede decir en una sesión pública tenemos que tener misiles ubicados en lugares estratégicos de la región, no es ni siquiera de la región. O sea, no solamente le estás alertando a Argentina, a Brasil, a México, a cualquier país, a Colombia. Lógico, una locura. Ese es el propio al que le quepe el sayo, que se lo ponga, ¿verdad? Claro. Eso, Bolivia, obviamente, no obviamente nosotros, siempre... que nosotros nos peleamos, entre paréntesis, por historia con todos los países colindantes. Entonces, evidentemente Estados Unidos no te cuenta a vos que tiene no solamente misiles balísticos nucleares ubicados estratégicamente en diferentes lugares del mundo, pero eso ya es una cuestión que tiene que ser tomada desde un punto de vista. Están las sesiones secretas que están en el Congreso de Estados Unidos, donde ahí se discute esos temas. Uno no puede decir públicamente eso. ¿Por qué? Porque ya es grotesco, y no podés decir eso más o menos por una cuestión de elegancia. No podés desarrollar eso de estética y de elegancia y de táctica y estrategia militar, ¿verdad? Por supuesto. Porque no podés desnudar eso directamente, claro. Esos son cuestiones, elementos disuasorios. Claro, y además la gente, por ejemplo, no sabe que este muchacho no es un diputado importante, no es un diputado ni de peso importante, ni nada. Claro. Te dice, como pasó, diputado claro. Dice que va a ir a la guerra, decían claro. Porque él dijo, no, yo no quise decir eso, pero lo que pasa que estamos en un contexto de impasse donde obviamente está el poder mediático, eso se mediatiza, se cambia, y por eso es importante que los políticos midan las palabras y sepan manejar los tiempos, porque esto si no pasaba nada con Argentina, esto pasaba de largo. Claro. Pero hay un problema diplomático y internacional con Argentina, que ya no es solamente bilateral, sino ya multilateral, porque ya afecta a Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera. Entonces, un legislador tiene peso, y no solamente cayó mal en la región, en el mundo se hizo eco. Y quedó como diputado paraguayo declarar la guerra, y el pobre Rubín al final tuvo que perder todo un día de que le entreviste en medio argentino, le entrevistó Real, le entrevistó a América, le llamaron de otros países, ¿verdad? Para aclarar los dichos, porque imagínate lo que es que un diputado esté revelando que quiere poner misiles en distintas latitudes, ¿verdad? En las principales regiones. En las principales, en puntos estratégicos de la región. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Pero, aclarando, evidentemente él no declara la guerra a nadie, pero no son asertivos ni tampoco prudentes ese tipo de comentarios en la escena actual, y en una sesión uno tiene que pública medir, del Congreso. Y uno tiene que medir, porque ahí también uno se prueba su debut también internacional. Y Paraguay obviamente sigue demostrando que Paraguay necesita una mayor gimnasia de consultoría política, de asesoría, coste que él viene de los medios de comunicación, él tiene que saber cómo desenvolverse, que una palabra que de más que uno diga en este tipo de contexto evidentemente se presta para una confusión o para este tipo de problemas, y eso perjudica otra vez la imagen país, y a la vez motivo de que el canciller le tenga que llamar al canciller argentino y decirle, mira, yo no te quise decir esto, entre embajadores se comuniquen otra vez, no pasó ahora esto. están llamando diputados, claro, que le llamó un diputado, todavía, no sé y ya queda ese resquemor, no, un diputado de Paraguay dijo tal cosa. Pero hay otra, hay que analizar si es del partido, si no es del partido, pero lo que pasa es que ya queda el título, diputado paraguayo hace esto, ¿verdad? Que no quiso hacer, pero fue, como digo, desafortunada la declaración,
y no fue pertinente y no fue oportuna, ¿verdad? Y eso es porque no tienen el oficio de político. Claro. Es lo que siempre decimos acá. Claro. Son gente totalmente improvisada que de un lado saltan al otro y se llaman políticos, Claro, ¿verdad? claro. Acá pues está el nombre de político, el apodo, como yo suelo decir, de político. El ¿verdad? mote. El mote, ¿entendés? Ese es el mote que tienen todos, la mayoría tiene el mote de político. No crean ustedes que la política es esto que estamos viendo todo el día. Acá estamos viendo otra vez que recién, Claro. ahora recién dice que se levantó la sesión de la Cámara de Senadores porque ya se tomaron ya otra vez los dos... Los rivales de siempre. Los rivales de siempre, ¿verdad? El clásico, El Celeste clásico, Bachi. Celeste Bachi, el Ese, clásico del Congreso. El clásico de la política, el clásico del fútbol es Cerro Olimpia. Sí. El clásico de la política es Bachi Celeste. Celeste, O una Bachi Katia, ¿verdad? Realmente, Pero bueno, acá esto tiene que servir como lección porque siempre sacamos, no somos nosotros de criticar por criticar, sino que exponer el caso, desarrollar y estudiar desde el punto de vista académico, digamos, ¿verdad? Y sacar una moraleja, un mensaje que es la necesidad de la formación. Sigue siendo una materia pendiente en la política nacional, tener políticos, y es redundante lo que voy a decir, políticos profesionales. claro, no, Porque se debe tener político en personas, serio. porque la gente cree que porque uno tiene una exposición mediática, porque uno es conocido a nivel nacional, te dicen, presentate pues para político, candidato a gobernador, candidato a intendente, candidato a senador, a diputado. Y no debe ser esa la característica. Es un condimento importante, pues obviamente tiene que ser conocido, ¿verdad? Pero lo principal es la pericia, tu experiencia. La mayoría ni siquiera fueron funcionarios públicos, ni siquiera saben lo que es trabajar en un ministerio, en una gobernación o donde fuere, ¿verdad? Pero es importante eso. Y cuando uno es diputado, cuando uno es senador, especialmente en este país, por más de que siempre decimos que es un régimen presidencialista, el Congreso Nacional es muy poderoso. Es el único poder del Estado que puede sacar presidente, del Poder Ejecutivo, que puede sacar ministro de la Corte, del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Puede sacar otras autoridades de otro órgano extrapoder, no, integra el definitivamente, Consejo de la Magistratura, el jurado claro, de maneja la enjuiciamiento. estructura. O sea, el que es diputado y que es senador tiene un poder importante, aprueba el presupuesto general de gasto de la Eso nación, te iba a que es decir. la ley más importante de la República, ¿verdad? Pasa por las manos de ellos directamente. Ustedes ven los ministros ahí desfilando, estando presentes, debatiendo todos los días la cuestión presupuestaria. O sea, es un poder gravitante, un poder importante que juegan, y los que integran la comisión bicameral, por eso es bicameral, porque integran senadores y diputados, aún más un superpoder, ¿verdad? Que entre paréntesis Beto Velar presidió durante años la comisión bicameral de presupuesto. O sea, es una fuerza Es un lugar importante, es estratégico, un lugar estratégico, porque sabemos que se presta obviamente para favores, para cuotas políticas, si se mal utiliza el espacio, pero si se utiliza para fines nobles, evidentemente eso es importante, porque se elabora un presupuesto equilibrado, o se debe de elaborar un presupuesto equilibrado, y esa debe ser la función de ellos, bregar por eso. Y también ellos tienen la oportunidad de acceder a las instituciones públicas. O sea, no se olviden también que los diputados, por ejemplo, que son colegios electorales, se acercan también a los ministros a presentar planes para hospitales, para escuelas en las diversas localidades. Entonces ellos tienen una influencia importante, y hay que saber utilizar eso para el bien de la comunidad, para lo que son electos realmente, no para que se preste a otro tipo de actividades y de prácticas que no son acordes al cargo, ¿verdad? Y como siempre se dice, no solamente hay que aparentar ser, sino ser. Y yo creo que la función todavía de varios legisladores es esa, ¿verdad? Muchos llegan por que son conocidos, porque eran figuras mediáticas de los medios de comunicación, etcétera, pero esa no debe ser la constante. Acá vemos este tipo de ejemplos donde estamos en una situación particular y comentarios desatinados pueden generar consecuencias graves, ¿verdad? Y sobre todo son utilizados de manera malintencionada, porque como usó Argentina, ¿verdad? Se hizo eco de eso. Inclusive después hubo hasta defensa y todo, salió el propio papá de Rubén Rubín, porque Eduardo Feynman
dijo diputado declara la guerra y le dijo Eduardo, informate más, sos un buen periodista. Él no quiso decir eso y bueno, se presta otra vez para dicho, entredicho, ida y vuelta y ya queda. O sea, justamente los mediáticos tienen que saber que lo que importa es lo primero que sale. O sea, sí, además un tipo que la maneja aclaración, los medios, claro, o maneja. sea, encima, está bien si no era una persona que no manejaba medios, pero él mismo se ufana de decir yo conozco y yo estoy manejando los medios, yo etcétera, ¿verdad? O sea,